las personas que están a punto de morir, pues les empieza a elevar la temperatura porque el cuerpo mismo genera una reacción. Entonces, todos mueren de calenturas. O sea, todos los que no saben de qué murieron, se habla de que murieron de calenturas. ¿De acuerdo? Y pues tiene cierta lógica, porque les da calentura antes de cualquier tipo de enfermedad. Claro, hay otros paros cardíacos que no generan eso, ¿no? Pero bueno, en este caso, eso es lo que se dice en las crónicas. Y entonces se quedan sin rey y ya desconocieron a Enrique IV. Los nobles pues están ahí bailando, ¿no? O sea, están en el limbo prácticamente sin tener claro si continúan apoyando a Enrique o ahora a quién. Y por supuesto que voltean a ver a Isabel. Ahora, a Isabel la voltean a ver por qué razón. Por un lado, para casarla con algún príncipe o con algún noble. De hecho, uno de las propuestas es con el hermano de Juan Pacheco, y que entonces ese noble reine en lugar de Isabel, que Isabel se convierte en reina consorte y este noble termine reinando. Y sin embargo, en esta lucha, Isabel decide reconocer nuevamente a Enrique IV, llegar a un acuerdo con Enrique IV y dejar las disputas que la misma Isabel menciona, pues solamente están generando muerte, sangre y pobreza en el reino, ¿no? Desde ahí podemos también notar que Isabel, pues de alguna forma fue una mujer preocupada por su reino y por su gente. O sea, también iba previniendo eso, ¿no? Pues que no faltara, que no hubiera una crisis económica, una crisis agrícola y alimenticia, ¿no? En el mismo reino. A cambio de reconocer a Enrique IV, Isabel solicita que le permitan a ella decidir con quién casarse. Y Enrique IV se lo concede con la condición de que sea con uno de los 3 candidatos que proponga Enrique IV. O sea, que no sea nada más así con cualquiera, pero que bueno, de 3 candidatos ella puede elegir entre esos y deciden aceptar. Uno de los candidatos fue un príncipe francés que estaba tullido, vale decir. El otro candidato fue el mismo Alfonso de Portugal. Y un tercer candidato es prácticamente impuesto por los nobles que apoyan a Isabel. Estamos hablando de Fernando de Aragón. ¿De acuerdo? Y por supuesto, pues en este caso, Isabel no quiere al tullido porque dice, bueno, evidentemente esto es una chanza para que nunca pueda tener hijos Isabel y entonces la siguiente que reine sea Juana la Beltraneja. O sea, simplemente pues, le están dando como que el gusto de que medio pueda ser reina, ¿no? Entonces decide que el francés no puede. Con Alfonso de Portugal tampoco quiere porque ya es un hombre de mayor edad que la misma Isabel, y con Fernando el Católico, sin conocerlo por supuesto, bueno, Fernando de Aragón todavía en esos momentos decide que sea con él, también hablando que en su momento él es el heredero de Aragón. Entonces, ambos reinos se convertirían en los reinos más poderosos de la península ibérica y de alguna forma no les costaría trabajo continuar expandiendo sus dominios. ¿De acuerdo? Entonces, al final Isabel termina decidiendo por una afinidad por edad, porque de hecho Fernando es un año más chico que la propia Isabel, y por otro lado, pues viendo también la parte política y la parte de conveniencia, ¿no? Económica para el mismo reino. Sin embargo, Enrique IV no acepta. No acepta, pues porque también sabe que, bueno, con Fernando puede haber herederos y entonces pues dejan a un lado a Juana, la Beltraneja, ¿sí? Los nobles, entre ellos Gonzalo Chacón, viajan a Aragón, perdón, convencen al rey Juan, convencen a Fernando
que viaje a Castilla para que lleven a cabo el matrimonio y que de alguna forma pues eso ya no pueda ser, ya no pueda evitarse y decide viajar. Esto estamos hablando de 1469. En 1469, Fernando el Católico viaja a Castilla, dicen algunos que vestido de mujer, para evadir un poco pues, esa aduana o esos hombres que había mandado Enrique IV para evitar que cruzase Fernando de Aragón. Y sin embargo los evita, los burla y llega a Valladolid, en donde reside Isabel la Católica junto con su séquito, ¿no? Junto con Gutiérrez de Cárdenas, con Fernández de Córdoba. Para esto, recordemos que Fernando el Católico ya había tenido, no un matrimonio, no se había casado, pero sí había tenido, digamos, una promesa y una bula por parte del Papa que él lo prometía con una princesa de Aragón, bueno, con una noble de Aragón. En ese sentido, además, perdón, eran primos hermanos también ellos dos, Isabel y Fernando. Entonces, necesitaban una bula del Papa que les aprobara el matrimonio. Pero el Papa, pues evidentemente, dice, ya le había aprobado una bula a Fernando, no puedo aprobar otra bula. Sí podía, solamente pues que estaba esperando a ver qué beneficio va a sacar a partir de emitir una nueva bula. Y entonces a Isabel, que era bastante católica, la convencen de casarse con Fernando, otorgándole una bula falsa, asignándole una bula falsa, ¿sí? No podían esperar o en lo que llegara, a que tardara más bien la bula del Papa, en lo que lo convencían, y entonces la convencen generando esta bula falsa. Y el 19 de octubre de 1469 se casan Isabel y Fernando, Isabel teniendo 18 años y Fernando en esos momentos 16, le faltaban unos días para cumplir 17 años. ¿De acuerdo? Entonces, vale decir esto porque, pues bueno, no sé qué tanto tenga que ver la edad, pero fue evidente que Isabel siempre tuvo mayor poder, mayor fuerza ante Fernando, ¿no? Y que siempre impuso lo que ella quería. Se habla, Palencia, el cronista, menciona en estas crónicas que Isabel, al conocer a Fernando, quedó enamorada de este hombre y que pues prácticamente ahora sí que quedó a sus pies, ¿no? Entre comillas. Y bueno, pues Isabel también con un carácter fuerte, muy celosa, vale decirlo, ¿no? Esto va a derivar también en algunos problemas que van a tener estos dos en la corte, pero bueno, eso ya son otros temas. El asunto es que terminan casándose, por un lado por amor, vamos a decirlo así, Isabel a Fernando sobre todo, más que Fernando a Isabel, y por política. Y sin embargo, todavía no son reyes, todavía vive Juan II de Aragón, es decir, Fernando todavía es príncipe de Aragón, e Isabel pues todavía no es reina de Castilla, porque también todavía es princesa de Castilla, ¿sí? Isabel no es heredera y Fernando es heredero. Fernando sí es heredero de Aragón, Nápoles, vale decir, ¿sale? De hecho, como regalo de bodas, su padre, Juan II, dimite claudica más bien al trono de Nápoles y se lo otorga a Fernando. Y entonces, Fernando, después de esta boda, se convierte casi inmediatamente en rey de Nápoles e Isabel se convierte en reina consorte de Nápoles. Acordémonos qué es esto de los consorte, porque también es importante.
Normalmente, digo, siempre nos han dicho que hay rey y reina, pero generalmente uno es el heredero. En la mayoría de los reinos es el hombre, el que reina. La mujer pues, simplemente es la figura que aparece a un lado del rey, pero no tiene mayor poder. Lo que ella diga no tiene validez, así siempre. En Francia, de hecho, vale decir que se creó la famosa ley sálica desde muchos tiempos atrás, es decir, la mujer no puede reinar, no puede heredar. Si hay una, ahora sí que si solamente hay hija, mujer, con el que se case, ese va a ser el rey consorte y la mujer pues, se va a hacer a un lado. Y sin embargo, aquí en Castilla sí se podía que la mujer fuera reina consorte, es decir, la que, perdón, reina propietaria, la que en verdad reinara. Y el rey consorte, pues es el que está a un lado. ¿De acuerdo? Esto es importante porque al final Isabel lo que va a pelear para Castilla es ser reina propietaria. Por supuesto, después de estas bodas, después de la boda de Isabel y Fernando, fíjense, este es un papel tapiz, vale decir, de la Catedral de Lérida. También es anónimo el tapiz, pero bueno, igual está ahí en la Catedral de Lérida, que fue uno de los espacios que luego apoyó a los reyes, bueno, apoyó a Isabel y Fernando, todavía en esos momentos no eran reyes, para reconocerlos como los herederos. Y ellos eran lo que exigían, o sea, no exigían que Enrique IV claudicara al trono, lo que exigían más bien era entrar en la línea de sucesión después de Enrique IV, que no reconocieran a Juana la Beltraneja como la heredera. E incluso decían ellos, si el rey Enrique IV llegase a tener un hijo varón, ese pues estaría delante de nosotros, pero no Juana, porque si se trata de que sea una mujer, pues primero estaba Isabel, según ellos, ¿de acuerdo? Y empieza una pequeña guerra. Digo pequeña guerra porque en realidad pues son enfrentamientos civiles que se dan en algunas localidades hasta que pues deciden negociar y firmar acuerdos de paz, ¿no? Entre Isabel y Enrique IV. Ahí tienen más retratos de la propia Isabel. Digo, es importante aquí pues, ir viendo varios retratos porque sí es una de las reinas que más retratos tiene y en todos aparece diferente, perdón. En todos aparece pues, un poquito distinta, ¿no? En cuestión del físico, sobre todo. El asunto con esto es que ya llegando a un acuerdo con Enrique IV, lo único que queda, ahora sí que lo único que les queda es que Enrique IV lo solicite en las Cortes. Es decir, que cuando se lleve a cabo una reunión de nobles, Enrique IV proponga que reconozcan a Isabel y que juren a Isabel y a Fernando como los herederos al trono. Y sin embargo, en 1474, o sea, 5 años después de la boda entre Isabel y Fernando, 5 años en los que anduvieron pululando por toda Castilla estos dos personajes, Enrique IV muere sin haber jurado a Isabel como reina, más bien como heredera y en ese sentido como la siguiente reina de Castilla. Y sin embargo, vale decir que Isabel inmediatamente se movió, ahora sí que hizo jurar a los soldados que estaban cerca de Enrique IV a la muerte de este personaje, los obligó prácticamente a que juraran que Enrique IV había pedido y había dicho que la heredera era Isabel. Y entonces reúne a una comisión de nobles para que la juren como reina propietaria y que además desfile con la espada de justicia. ¿Qué implica eso? Pues que prácticamente está haciendo a un lado a Fernando el Católico.
Ahora, también aquí vale decir, Fernando el Católico en esos momentos, en enero de 1475, está en Aragón atendiendo asuntos del reino de Aragón. Y en ese sentido, pues Isabel se encuentra sola, Isabel decide no esperar a Fernando y nombrarse como reina, proclamarse más bien como reina y desfilar con la espada de la justicia. Es decir, ella es la que va a impartir justicia y la que va a reinar y la que va a decidir. Y cuando Fernando regresa a Segovia, le da la bienvenida, genera toda una fiesta, genera todo un sistema de bienvenida y lo hace jurar como rey consorte. Y entonces, pues Fernando se indigna, se molesta, pelea con ella, la desconoce prácticamente dentro de la misma corte. Y sin embargo, llegan a cierto acuerdo en el cual Isabel le promete que, ok, va a ser rey consorte y sin embargo va también a impartir justicia y va a reinar a la par que Isabel, pero siempre que haya diferencias, Isabel va a tener la última palabra. Esto se le llamó la famosa Concordia de Segovia, en donde firmaron ambos e Isabel generó, digamos, o se inventó pues el lema que utilizaron ambos, que dice, tanto monta tanto Isabel como Fernando. O sea, que los dos mandan, ¿no? Los dos son importantes y tanto Isabel como Fernando tienen poder en el reino de Castilla. De hecho, Isabel le recriminó mucho. Todo esto, digo, a ver, ¿por qué se los comento y por qué lo sabemos? Porque aparecen las crónicas. Acuérdense que cada rey tiene su propio cronista que le va pidiendo que escriba todo lo que ve en la corte para que eso pase a la posteridad, ¿de acuerdo? Entonces, existen estas crónicas, sobre todo Palencia. Dentro de hecho, les traigo bien el nombre porque no me acuerdo del nombre del cronista. Su apellido es Palencia, pero no recuerdo su nombre. Pero el asunto es que, pues ahí aparece, ¿no? Entonces, por eso sabemos que Isabel le recriminó que ella sí lo iba a dejar reinar como casi rey propietario en Castilla, cosa que en Aragón no se lo iban a permitir a Isabel. Entonces, que se aguantara y que aceptara las condiciones, porque pues, del otro lado estaba peor la situación. ¿De acuerdo? Ahora, la cosa no termina ahí porque en teoría ellos ya son reyes, pero pues necesitan que los nobles los reconozcan. Recuerden que el problema al que se enfrentaron los reyes anteriores, Enrique y Juan, Alfonso de Palencia es el que, aquí ya me lo está diciendo Marco. Perfecto. Alfonso de Palencia. Les digo que el problema al que se están enfrentando los anteriores reyes, pues es que la nobleza de alguna forma los está teniendo dominados. Y ellos sufren de eso al principio. Y además, una gran cantidad de nobles no reconocen a Isabel, la reconocen como usurpadora y más bien reconocen, perdón, a Juana la Beltraneja, que es ella. Dice, bueno, a ver, el rey Enrique IV sí tuvo una hija y es la siguiente heredera y entonces de alguna forma tenemos que apoyar a esta mujer, a Juana la Beltraneja. Que la verdad, bueno, en estos casos, pues simplemente es apoyar a alguien que ellos creen que les va a permitir mantener los privilegios, ¿sí? Porque eso es importante. Isabel y Fernando habían dado muestras de que no iban a permitir que los nobles siguieran gobernando de manera local, que se iban a tener que alinear a la corona
iban a tener que ceder impuestos, a tener que participar en las distintas guerras que ellos solicitaran. Entonces, no a todos los nobles les gusta eso. A muchos nobles les gusta seguir teniendo privilegios, ¿no? Algo así como las empresas extranjeras en México. Algunas como esas, ¿no? Entonces, digo, se los hago como referencia porque parece mentira, pero son cuestiones que siguen funcionando hoy en día, solamente que con otro nombre y a lo mejor con otra dinámica, pero que siempre van a estar funcionando. El asunto es que, pues sí, a Juana la Beltraneja la apoyan, pero no, vamos, no tienen la suficiente fuerza. Sin embargo, uno de los nobles más influyentes, Diego Pacheco, el hijo de Juan Pacheco. Juan había muerto unos años antes. Entonces, Diego Pacheco acude con el rey de Portugal para que apoye a su sobrina y pelee en Castilla, ahora sí que en favor de su sobrina. Y sin embargo, Juan de Portugal pues decide que no lo va a hacer si no tiene un beneficio importante y si no es apoyado por la mayoría de los nobles de Castilla. Y como no lo era de esa forma, decide no apoyar. Pero pues buscan la forma de convencerlo. ¿Y cuál es la forma? Ofrecerle en matrimonio a su sobrina Juana la Beltraneja. De esa forma, cualquier invasión que hiciera ya no era vista como de un príncipe extranjero, sino como de un esposo que está peleando por el reino de su propia esposa. Entonces, Alfonso de Portugal se casa con Juana la Beltraneja e inician una guerra de sucesión en Castilla que duró prácticamente 4 años, de 1475 a 1479. ¿De acuerdo? En donde, pues sí, evidentemente Alfonso iba a tener el apoyo de Francia, empieza a invadir, me refiero por toda la zona norte de Castilla, y comienza esta invasión, y sin embargo, pues bueno, por cuestiones de destino y también por cierta viveza de Isabel, Isabel se presenta solita en algunas ciudades, entre ellas Toro, León, ¿no? en distintas ciudades, para pasarlas del bando de Isabel y entonces combatir a Alfonso. Por otro lado, Fernando de Aragón pues está en esta dinámica de la guerra y logran vencer al portugués, ¿de acuerdo? En donde pues se firman los famosos tratados, o más bien el Tratado de Alcazobas. Tratado de Alcazobas de 1479. Este tratado, sobre todo dentro de 3 sesiones, cuando hablemos de las exploraciones marítimas, lo vamos lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de las cláusulas principales dice poner fin a las hostilidades entre Castilla y Portugal, que habían aumentado, ¿no? Durante la Guerra de Sucesión Castellana, y entonces pues prácticamente están firmando la paz. Alfonso V, o sea, el rey de Portugal, renuncia al trono de Castilla. Y los reyes católicos renuncian al trono de Portugal. Recordemos que los reyes de Castilla, pues bueno, Isabel sobre todo era hija de Isabel de Portugal, y que si por algo se morían todos los hombres, que eran como 3 o 4 que estaban antes en la línea de sucesión, Isabel se convertía en la reina de Portugal también. Entonces, de alguna forma aquí le están haciendo renunciar. Sea lo que sea, ella no va a ser reina de Portugal. O sea, pues es justo, ¿no? Uno renuncia a un trono y los otros renuncian al otro trono. Distribuir los territorios del Atlántico entre los 2 países, pero Portugal mantendrá sus posesiones mantendrá el control sobre sus posesiones,
en Guinea, Mina de Oro, Madeira, las Azores, o sea, bueno, Flores y Cabo Verde, que es toda la costa de Portugal, y marcan una línea en la que se menciona que Portugal tiene la primacía y toda la, digamos, todo el poder para explorar los territorios que estén abajo de Cabo Verde. O sea, Castilla ya no puede pasar de ahí. Por eso les digo, esto va a ser importante porque cuando vengan las exploraciones, el descubrimiento de América y todo ello, pues van a tener este conflicto nuevamente, ¿no? O sea, va a salir a la luz. Pero bueno, simplemente ahorita manténganlo porque esto va a servir para firmar la paz entre Castilla y Portugal. ¿Quiénes firman estos tratados? El rey Alfonso, por supuesto, que es el que estamos viendo del lado izquierdo, ¿sí? Y el príncipe Juan, que es el hijo del rey segundo de Portugal. Y del otro bando firman Isabel y Fernando, por supuesto. ¿Sale? Los 4 interesados prácticamente. Y entonces, también, perdón, se me va ahí por ahí un punto importante. Se menciona en estos tratados de Alcazobas que a la muerte de Alfonso, que evidentemente, bueno, en teoría era evidente que iba a morir antes que Juana la Beltraneja, que a la muerte de Alfonso, Juana la Beltraneja iba a ser casada con algún noble o ingresada a un convento. ¿De acuerdo? O sea, la iban a meter a algún convento femenino. O sea, prácticamente, literal, la pobre, ahora sí que vamos a decirlo así, la pobre Juana de Portugal, la Juana la Beltraneja, pues corrió con la mala suerte de estar en la línea de fuego, literal. Hasta se oyó un ¿No? De estar en la trueno. línea de fuego y de que decidieran. ¿Cómo, perdón? Hasta se oyó un trueno. Ay, sí, perdón. Está lloviendo por acá. Así es. Pero bueno, ¿qué implica esto? Que ese primer periodo, esa primera parte del reinado de los reyes católicos, hasta 1479, 1480, pues ahora sí que se van a dedicar a consolidar el reino, a poner a todos los nobles de su parte, muchas ciudades, vale decir, muchas ciudades eran tributarias o le rendían tributo a distintos nobles. Es decir, los nobles cobraban los impuestos y se beneficiaban de ello. Los católicos las hicieron realengos o ciudades reales. ¿Sí? Es decir, ahora la administra la corona y la corona es la que cobra los impuestos. Y eso implica quitarles poder a la nobleza, quitarle poder, perdón, a la nobleza, y en ese sentido, que ahora la nobleza, ahora ando muy disléxico, perdónenme, que ahora la nobleza le rinda cuentas a la corona y no al revés. ¿Sí? Hay un libro de Perry Anderson que se llama El Estado Absolutista y habla de cada uno de los reinos, es decir, de Francia, Alemania, Inglaterra, ¿no? Y rescata, digamos, pues cómo surgió el absolutismo en cada uno de estos reinos. Todos sabemos que en Francia, pues prácticamente el rey absoluto es Luis XIV, ¿no? Hasta el siglo Mm. XVIII. Bueno, Perry Anderson propone, y la verdad es que suena muy lógica esta propuesta, de que el Estado absolutista en España, surge con los reyes católicos. O sea, ellos mandan y la nobleza obedece. Cosa que no siempre fue así, ¿eh? Ya se los mencioné anteriormente. Normalmente los nobles decían como querían de esta nobleza. Y entonces, pues ya teniendo el poder de Granada, o la conquista de Granada, en realidad ellos le llaman, ¿sí? No, perdónenme. Ellos le llaman la reconquista de Granada, pero para términos correctos es la conquista.
porque no le están reconquistando, es decir, ellos nunca fueron dueños de Granada. Quienes fueron dueños, ¿de acuerdo? Por parte del reino de Castilla en contra de Granada. Y esto, pues, una promesa también que hacen al Papa para que les haya otorgado la bula de matrimonio a Isabel y a Fernando. La promesa es que, pues, van a luchar para que toda la península ibérica se convierta en una península de cristianos. Es decir, expulsar a los musulmanes, o más bien convertir a esos musulmanes al cristianismo. Porque a los reyes y al Papa no les convenía expulsar a la gente. O sea, voy a meter en temas políticos, perdónenme, pero pues, les voy a poner el ejemplo. ¿Qué se dijo de Donald Trump cuando decía que, pues, que los migrantes latinos, vamos a ponerle, no solamente los mexicanos, sino todos los latinos, no eran bienvenidos allá? Alguno de los argumentos era, pues, que los expulse, que los corra, a ver quién saca adelante en cuestión de mano de obra ese país, ¿no? Pues es eso, no les conviene. Ahí va otro trueno, cuidado. Sí, ahora sí que tápense los oídos. Lo mismo pasa aquí, no les conviene expulsar a los musulmanes, Van lo dos que les conviene es coincidencias, ¿eh? convertirlos. Así coincide, ¿verdad? Sí, con los temas así. Hablando temas. Sí, sí, sí. Les digo, lo que les conviene es convertirlos, que sigan pagando impuestos, o sea, que sigan estando ahí, que sigan trabajando y que sigan pagando impuestos, pero ahora también que paguen el diezmo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, lo que quieren es conquistar Granada. Esta conquista vale decir que inició en 1482 y terminó hasta 1492. Casi 10 años duró esta guerra entre invadir Granada, sitiar de alguna forma Málaga, sitiar la misma ciudad de Granada, porque acuérdense, allá es como la Ciudad de México y México, ¿no? Está el país, o sea, el reino de Granada, pero a su vez también está la ciudad de Granada. O sea, aquí pasa lo mismo. Entonces ahí es donde vienen las confusiones. El reino de Granada incluía Málaga, Almería, por ahí se me van muchas, pero y la ciudad misma de Granada. Recuerdo que estaba muy cerca de Sevilla y de Cádiz. Y entonces, pues, tras casi 10 años de guerra, ponen sitio a la capital de este reino nazarí, el reino de Granada, y su rey, bueno, ¿cómo les dije? ¿No? Bueno, sí, sultán. En este caso es el sultán granadino Boabdil. Es el que entrega la ciudad de Granada y el reino de Granada para los reyes católicos. ¿De acuerdo? ¿Cómo fue este sitio? También aquí hay que decir, fue un sitio muy largo porque, pues, de principio tienen la Sierra Nevada, que es una protección natural, ¿no? Es una protección natural que evita que los ejércitos crucen constantemente. Por otro lado, el sultán, el padre de Boabdil, es un hombre que tiene una gran fortaleza y que tiene a todo un ejército que lo respalda. Pero resulta que se enamora. ¿No se escucha mucho ruido? Perdón. Un poquito, pero no, está bien. Ok. Es soportable todavía. Es que Sí. les digo que aquí está abierto y hoy no puedo cerrar. Se me complica. Les decía que el padre de Boabdil se enamora de una mujer cristiana que se convierte al Islam con el nombre de Zoraida. Isabel de Osorio, de hecho, se llamaba esta mujer, y se convierte al Islam con el nombre de Zoraida. Pero no es bien visto por todos los musulmanes, y es cuando empiezan a ver las divisiones por parte de los musulmanes, y entonces es algo que aprovechan muy bien los reyes católicos porque pues van jugando con estas divisiones dentro del mismo reino nazarí. ¿De acuerdo? Ahora, no les platico mucho de esto porque lo vamos a ver y le vamos a dedicar toda una clase a Cristóbal Colón y a las exploraciones del Atlántico,
pero en 1484, perdón, es cuando llega Cristóbal Colón a la corte de Castilla solicitando el apoyo de los reyes castellanos. Y sin embargo, pues no se le otorgan porque le piden que los esperen hasta que terminen de conquistar Granada. ¿De acuerdo? Y hasta ahí lo dejo en esa situación porque vamos a seguir platicando de Cristóbal Colón, ¿de acuerdo? Ahora, Buenísimo. ¿cómo se dan estas capitulaciones de Granada? Pues de alguna forma el reino de Granada ya era súbdito de Castilla, ya le pagaba un impuesto por poder permanecer ahí en esos territorios, pero deciden en algún momento dejar de pagar. Y es cuando los reyes católicos aprovechan y de alguna forma lo toman como pretexto para invadir Granada, todo esto. En algún momento, Boabdil, que era un sultán, era el hijo de este rey musulmán que tenía todo el apoyo, que igual ahorita les comento el nombre, se los estoy buscando porque no, tiene un nombre raro, espérenme tantito. Boabdil, que es hijo de Muley Hassen. Muley Hassen es este sultán. Boabdil tenía poca fuerza y quiere demostrar a su padre que puede gobernar y que puede reinar, que puede ser el siguiente sultán. Porque también ahí tienen sus problemas de sucesión y que si el hermano de Muley Hassen o si Boabdil o si el nuevo hijo que tiene Muley Hassen con esta Zoraida, con la mujer cristiana, ¿sí? ¿Quién va a reinar? Entonces, Boabdil quiere demostrar, acude a una batalla y lo capturan. Y los reyes católicos deciden liberarlo a cambio de que mande al hijo de Boabdil como prisionero en lugar de este personaje. Lo que están logrando los reyes católicos de alguna forma es amarrar la entrega de Granada cuando Boabdil se convierta en sultán. O sea, por el momento todavía Muley Hassen va a ser sultán, pero los reyes católicos lo van a apoyar a Boabdil para que él inmediatamente entregue Granada. ¿De acuerdo? O sea, también ahí están moviendo las piezas de ajedrez muy bien estos reyes católicos. ¿Sí? En enero, de hecho, el 1 de enero de 1492, Boabdil entrega las llaves de Granada a los reyes católicos. Y justamente ahí está esta pintura, a ver, esta de aquí, pues que les había puesto hace un momento, que es una pintura en donde justamente se representa la caída de Granada y la entrega de las llaves por parte de Boabdil a estos dos personajes. ¿De acuerdo? En la ciudad de la Alhambra, vale decirlo. Ahora, los reyes católicos, por supuesto, después de esta reconquista de Granada, pues lo que viene, ahora sí que el siguiente periodo de reinado es generar una liga santa, generar una alianza para no permitir que Francia siga creciendo como reino y de alguna forma evitar que se expanda y que de alguna forma quiera controlar el Mediterráneo. En esos momentos a ellos les sigue interesando el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Sí, qué bueno, digo, allá ya en esos momentos habían enviado a Cristóbal Colón a América, bueno, lo habían enviado a las Indias Occidentales porque no lo mandan a América, pero como es incierto, lo que les interesa es el control del Mediterráneo. ¿Y cómo generan esta alianza? La generan sobre todo con sus hijas. Les voy a poner el árbol genealógico de los reyes católicos. Isabel y Fernando
tuvieron, que murió en 1498 y que en su momento sirvió también como alianza con Portugal para sellar la paz, y se casó con Alfonso de Portugal. Cuando éste muere, regresa al reino y la vuelven a casar con Manuel de Portugal, el nuevo rey de Portugal. Que también, bueno, allá hay otro tema. Lo que pasa es que pues, tendría que explicarles demasiado, ¿no? Por muchos lados, pero en este caso no nos importa mucho cómo llegó Manuel a ser rey de Portugal. Pero terminan casando a Isabel con Manuel, que se le considera Manuel el Afortunado. Y ahorita van a ver por qué. Luego tienen a su siguiente hijo, Juan. Juan es el heredero de Castilla y el heredero de Aragón. Es el hombre que se va a convertir en rey de ambos reinos. ¿Sí? O sea, acuérdense, aquí todavía Isabel es reina de Castilla, Fernando es rey de Aragón. Todavía hay dos reyes. Están por separado los reinos. Cada reino tiene su corte. Juan es el que va a unir a ambas cortes, en teoría, ¿de acuerdo? Sin embargo, no lo logra porque muere en 1497, antes de la muerte de Isabel, de la muerte de Fernando. De Austria. Margarita de Austria, vale decir, es la hija de Maximiliano de Habsburgo, el emperador de lo que ahora es Alemania, prácticamente, ¿sí? Era uno de los hombres más poderosos, el encargado de proteger en ese sentido, pues quien atrevía a invadir Italia, que eran las aspiraciones que tenía Francia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bueno que hayan hecho alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico. La siguiente hija, Juana, a lo mejor la conocen como Juana la Loca, que fue después la reina, y ahorita les platico rápido esa historia. Juana se casa con Felipe de Austria, que en realidad se le conoce como Felipe el Hermoso, y que fue también rey de Castilla, ¿sí? Este Felipe era hermano de Margarita, vale decir. O sea, ambos eran hijos de Maximiliano, ¿sí? Muere Isabel, muere Juan, y entonces la siguiente en la línea de sucesión es Juana. Por eso Felipe se convierte en rey de Castilla a la muerte de la católica, ¿de acuerdo? Pero como pues estos dos mueren, hay que seguir haciendo alianzas. El afortunado ahora sí, con el ex esposo, ¿no? de Isabel, con el rey de Portugal. Y a Catalina la casan primero con Arturo de Inglaterra para generar alianza con Inglaterra. Cuando este Arturo muere niño, prácticamente el rey Enrique VII decide casarse con ella, pero los reyes católicos eliminan esa opción y la única que le queda es casarse con Enrique VIII, que era más chico que ella. ¿De acuerdo? Entonces es Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, madre de María Tudor. Juana la Loca y Felipe el Hermoso son padres de Carlos I, o sea, Carlos V, el famoso Carlos V, Carlos I de España. ¿De acuerdo? Que bueno, ya aquí en esta cuestión de grandes alianzas, para revolverles más todo esto, Carlos V se casa con su prima Isabel de Portugal, que era hija de Manuel el Afortunado y de María, ¿no? O sea, hermana de Juana, son primos hermanos, ellos dos. Y la hermana de Carlos, o sea, una de las hijas de Juana y de Felipe, se casa con Manuel el Afortunado cuando este ya es más grande y cuando ya había muerto María. Por eso es Manuel el Afortunado, porque se casó con 3 princesas castellanas. ¿De acuerdo? O sea, por eso se le da el mote de Manuel el Afortunado. Le fue Bueno, bien.
Igual creo que los revolví, así le fue bien. Está revuelto esto, la verdad es que luego cuesta trabajo comprender y hay que estar viéndolo. Esta imagen, sobre todo este árbol genealógico, se los mando como imagen, ¿vale? Para Ah, que lo tengan buenísimo. ahí y lo puedan consultar. De todas formas va a estar aquí en el video, que Ah, también, perfecto, perfecto, sí. perfecto. Ujú. Oye, aprovechando la pausa, Sí, ya son 8:25. excelente, vamos Por si cerrando. quieres dejar espacio para preguntas y eso. Sí, 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 sí. Ya nada más le cierro con tres detalles. Sí, Lo primero, bueno, acuérdense que vamos a seguir viendo la parte de las exploraciones del siglo XV, ¿no? O sea, todavía tenemos tiempo para continuar viendo estos temas nodales. A la muerte de Isabel la Católica, a la muerte de Isabel la Católica, como Fernando de Aragón era rey consorte, ya no puede seguir reinando en Castilla. Y entonces quien reina es Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Pero Felipe el Hermoso pues siempre fue muy, digamos, obsesivo, muy eh, tendencioso incluso, ¿no? Al grado de que el cardenal Cisneros, uno de los confesores de la reina Isabel, y el mismo Fernando el Católico, parece ser que lo envenenaron. No duró más de un año como rey, lo envenenan, muere Felipe el Hermoso, y entonces Juana la Loca queda como reina, pero como la habían declarado loca porque pues, era muy celosa, había tenido ciertos arranques con Felipe, le habían alterado los nervios bastante y convenía que fuera declarada loca para que reinara o su esposo o su padre o su hijo, porque los tres aprovecharon esa situación. Entonces la declaran loca y Fernando regresa a reinar. Les dije que Isabel, no, no es cierto, no les dije, pero muere en 1504, Isabel la Católica. Y en 1516, ay, no, no les traigo foto, pero bueno, en 1516 es cuando adquiere la mayoría de edad Carlos I y acude a Castilla a convertirse en rey de Castilla, ¿de acuerdo? Es decir, entre 1504, bueno, en realidad 1505, porque ella murió en noviembre de 1504. Entonces vamos a ponerle 1505 y 1512, fue rey Fernando el Católico y Francisco Jiménez de Cisneros fue regente de España, bueno, en ese momento, perdón, de Castilla, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les pongo esto? Pues porque resulta que cuando Carlos I, todavía Carlos I de Castilla, se convierte en rey en 1516 y hasta 1519, él sí ya es rey de Aragón, Castilla, Granada, Navarra, que lo había ganado Fernando el Católico, Nápoles, Sicilia, además todo Flandes, que ahora es Bélgica y parte de Holanda, ¿no? Todos esos territorios por herencia de su padre. Y en 1519 se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por votación, porque acuérdense que ese imperio se adquiría a partir de votación de los príncipes electores, y entonces se convierte en el emperador Carlos V con todos esos reinos para sí, ¿de acuerdo? Entonces, era uno de los hombres más importantes de la cristiandad en esos momentos, que es cuando se va a dar la conquista de México, ¿de acuerdo? Ahora, también aquí mencionarles que en estos momentos, en 1519, de hecho, es cuando Martín Lutero lanza sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg e inicia pues esta reforma protestante e inicia, digamos, esta, digamos, dimisión, ¿de acuerdo? Insisto, inicia esta división entre el catolicismo, bueno, más bien en el cristianismo, que también pues, Juan Calvino y Enrique VIII son parte de estos hombres que dividen la cristiandad y que de alguna forma eso se va a convertir en un factor importante para evangelizar estos nuevos territorios que van a encontrar también acá en América,
Si se dan cuenta, nada más para cerrar y para pasar a la parte de las dudas y de las preguntas, pues esto es cómo está dividida en cuestión religiosa Europa. Todo lo amarillo es cristianismo, lo rosita es el calvinismo, aquí tenemos la iglesia anglicana de Enrique VIII, los luteranos, ¿no? Que es todo lo verde, y los musulmanes, todo lo naranja. ¿De acuerdo? Para que se den una idea de que el catolicismo ya en esos momentos no era la religión más grande. O sea, o sea, como cristianismo, porque además vale decir que todo esto es cristiano, o sea, el catolicismo, el luteranismo, todo ello, como cristianismo sí son muy grandes, pero como no se reconocen entre sí, como se reconocen como iglesias, entre comillas, herejes, pues de alguna forma se divide mucho. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Pues creo que no. No, por el momento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Qué bueno que se quedan a escuchar todo. Aquí nos ponen que todo claro, que todo muy bien. Yo no sé, nada más me quedó una duda, si la ¿Sí? siguiente clase vas a hablar también de la expulsión de los judíos y eso, No, ok, cuando hablemos de las exploraciones, hablamos de la expulsión de los judíos y cómo se da también la conversión de los musulmanes. Y sobre todo, ya la próxima clase empezamos a hablar ahora de Mesoamérica. Hablamos de la situación en Mesoamérica, cómo se establecieron los grupos mesoamericanos acá y cómo se dio la llegada sobre todo de los mexica a la Ciudad de México, ¿no? buenísimo. Particularmente. Sí, ya vi que aquí dicen que necesitan el árbol genealógico. Sí, los paso. Se los paso Buenísimo. porque sí, yo entiendo que esto es complicadísimo. La parte de relacionar que el papá de no sé quién es además esposo de fulanito de tal. Sí, no Sí, está tan complica. sencillo. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Si no tienen más dudas, más preguntas, pues nos veríamos Ah, sí, aquí hay una. Ah, esta es Dice, la lámina, ¿no? de las Pregunto. familias, ¿no? Sí, sí, la pasé ya muy rápido, sí, para evitar, pero sobre todo, miren, estos son los que sí fueron reyes de la casa de los Trastámara y de los Austria. Y esta de aquí, ¿no? Que sobre todo, digo, es más grande la imagen, yo le recorté quedándome en los Reyes Católicos y llegando hasta Felipe II, pero bueno, aquí tenemos los Reyes Católicos con sus respectivos hijos, Juana la Loca, bueno, perdón, ves que hay que hay que nombrarlos así porque Para así los reconocerlos. reconocemos, ¿eh? Para Sí. reconocerlos. Juana la Loca con Felipe el Hermoso, con sus hijos respectivos, Carlos V y Isabel de Portugal con sus respectivos hijos, y así continúa esta lámina. Se las mando completa y de todos modos les mando este pedazo para que focalicen, ahora sí que en estos nada más. Sí, ¿De aquí nos acuerdo? puso Juan Carlos que muchos incestos. Muchos insectos, muchos, muchos, muchos. Bueno, ok, pues muchas gracias a todos por estar hoy y pues nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias a todos. Qué bueno que se quedaron y que pasen bonita semana a todos. Bonita noche Gracias. también. Igual. Bye. Bye. Bien. Ese es el maestro. Creo que ya se desconectaron. Parece Oye, que pues sí. mil gracias, Daniel. Pues nos vemos la próxima Al clase. contrario. Sí, 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 nos vemos dentro de ¿Sí? 8 días. Sí, Estés muy bien, si Marco. me mandas estos dos Sí. materiales por el chat, Ok. yo ya se los comparto al grupo. ¿Va? Perfecto. Sí, sí, sí. Se los Bueno, mando. muchas gracias. Ahí Estés bien. estamos en contacto. Sí, sí, Marco. Que Súper estés muy bien, bien. ¿eh? Cuídate mucho. Gracias. Bye. Igual, bye.